Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse una vez más a nuestro seminario. Para aquellos y aquellas que se conectan por primera vez, les cuento que es una instancia que tenemos desde el Instituto de Sociología para hablar, para conectarnos, para conversar sobre temas de deporte en Chile. La sesión dura una hora. Son 5 minutos de presentación que hago yo del invitado. Luego el invitado expone por 25 o 30 minutos. Y luego tenemos espacio para preguntas, comentarios, debates. Al final, 30 minutos. Pueden dejar sus preguntas en el chat o lo podemos hacer a través de las cámaras, ¿cierto? Y nos podemos ver. Hoy cuento con el agrado y la alegría de tener a Carlos Matus. Es académico del Departamento de Ciencias del Deporte de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y nos va a presentar el tema de el tejido asociativo del deporte en Chile, una aproximación desde el deporte municipal y los clubes. Carlos, muchas gracias. La pantalla, el escenario es tuyo. Perfecto. Alexis, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes sí, ya buenas tardes a todas, a todos, al seminario del día de hoy. Y eso espero que sea una, una jornadita interesante donde podamos conocer algunos temas, algunos datos y también se pueda producir una rica conversación post presentación. Bien, voy a compartir la pantalla para iniciar. No sé si ven ahí y me comentan. Alexis, ¿se ve la pantalla? ¿O me dices, por favor? ¿Sí? Sí, ¿Estamos? se ve bien, se ve bien. Perfecto. Bueno, como decía Alexis, el tema de hoy es el tejido asociativo del deporte en Chile, una aproximación desde los servicios deportivos municipales y los clubes deportivos de base. Como bien dice el título, voy a presentar algunos antecedentes, características, ¿cierto?, sobre estos dos tipos de organizaciones que están en la base de la asociatividad deportiva en Chile y, bueno, en la experiencia comparada a nivel mundial, que son las unidades de deporte a nivel municipal, es decir, lo que pasa a nivel de gobiernos locales, podríamos decir, y lo que pasa a nivel de clubes deportivos. Voy a exponer algunas características de dos estudios que hemos desarrollado, uno que ya está desarrollado hace un tiempo, que es sobre clubes deportivos, que es la segunda parte de la presentación, y en la primera parte voy a centrarme en un estudio que está en desarrollo, que es sobre servicios deportivos municipales. Bien, eso lo explicaba Alexis, que no está concluido, pero sí tenemos algunos datos avanzados. Bien, antes de partir, y para quienes quizás no son muy cercanos o quizás desconocen cómo es la estructura del deporte en Chile, el esquema que están viendo en pantalla es el esquema de actores del Sistema Nacional de Actividad Física y Deporte en Chile, que está contenido en la actual Política Nacional de Actividad Física y Deporte, que está en evaluación actualmente. A lo mejor este modelo va a cambiar para la nueva política, que va a ser del año 2025 al 2024, creo por ahí. Y esta estructura contiene dos grandes dimensiones, podríamos decir. La primera tiene que ver con la distribución territorial de las organizaciones deportivas o que tienden ciertos objetivos deportivos en Chile. Si ustedes ven acá, esta primera, podríamos decir, columna, corresponde a las instituciones a nivel nacional que tienen injerencia en materia deportiva, están encabezadas por el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte y otros ministerios, organizaciones, en este caso públicas, que son las que están acá arriba, que tienen que ver con materias deportivas, en el caso del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, entre otros. ¿Bien? La otra visión territorial corresponde al nivel regional, es decir, identifica a nivel público y a nivel privado las organizaciones que tienen injerencia en deporte. Y aquí aparecen los gobiernos regionales, las seremis de deporte, las direcciones del Instituto Nacional del Deporte a nivel regional. Y finalmente llegamos al nivel local, que yo lo tengo marcadito con rojo, que aparecen las organizaciones que, cierto, están en los territorios propiamente tal. Y aquí aparecen las municipalidades y las distintas formas organizativas que yo les voy a mostrar luego, que están dentro de los municipios, oficinas, departamentos, etcétera. Y a nivel privado, ¿cierto? A nivel local, marqué acá las corporaciones deportivas municipales que son privadas, se llaman municipales, pero son privadas en sí, y que gestionan el deporte dentro de la estructura municipal, y los clubes deportivos de base. ¿Bien? Entonces tenemos estas dos visiones, territorial, tres niveles, nacional, regional y local, y las organizaciones que tienen que ver con el deporte a nivel público y a nivel privado.
Acá, por ejemplo, a nivel nacional está el Comité Olímpico de Chile, las federaciones nacionales, etc. A nivel regional aparecen las asociaciones regionales. De algunos deportes, no todas tienen asociaciones regionales. Y acá, como les decía, las que están en los territorios, en las comunas. ¿Eh? Eso un poquitito para contextualizar a quienes quizás desconocen un poquito el tema. Planteé esta pregunta un poco para indicarles de por qué yo he estudiado los últimos 10 años, o más incluso, este tipo de organizaciones. Y por eso planteé esa pregunta que dice, ¿por qué es importante estudiar a las organizaciones deportivas, servicios y los clubes? Y primero, bueno, tiene que ver con las funciones que se le atribuyen a estas organizaciones desde la perspectiva de las funciones sociales del deporte. A estas organizaciones se le atribuyen funciones desde la perspectiva de la promoción de la actividad física, tienen injerencias en las economías locales. Los clubes en sí son canales para promover las prácticas democráticas dentro de las organizaciones sociales, las funciones educativas a nivel de integración. O sea, hay múltiples funciones, lo cual le da cierto realce a este tipo de estudio en estas organizaciones. También se les atribuye ciertas responsabilidades en la promoción de los niveles de actividad física, esto lo indica la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, Chile tiene un reconocimiento a las funciones de estas organizaciones. Este reconocimiento se plasma en leyes, en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley del Deporte, en la Política Nacional de Actividad Física. Hay un reconocimiento importante, es decir, son actores claves para promover la actividad física y el deporte. Por otro lado, lamentablemente en Chile y Latinoamérica no son objeto de estudio muy amplio. No hay mucho estudio sobre municipalidad de deporte y también hay poquito estudio sobre clubes deportivos. Entonces, también despierta cierto interés de estudiarlo desde la perspectiva de su estructura. Y por otro lado, las encuestas nacionales de hábitos en Chile nos dice que nos despierta cierta alerta. Nos dice que está disminuyendo la participación, por ejemplo, en los clubes deportivos. La gente está haciendo menos actividad física en los clubes y está haciendo más actividad física de manera individual. Entonces, eso ya plantea quizás cierta interrogante en el sentido de por qué la gente está dejando de hacer actividad física. ¿No? Ahí hay un punto. Por otro lado, son altamente valorados. Los clubes, las municipalidades tienen una alta valoración dentro del tejido asociativo en Chile y porque son base, obviamente, de la sociedad. ¿Bien? Entonces, son varios los motivos que nos han llevado a ello. Les voy a presentar brevemente un marco teórico que nosotros elaboramos para estudiar a las organizaciones deportivas. En un principio fue elaborado para estudiar a los clubes deportivos. Lo, lo, lo diseñamos la primera vez en el 2011 con la socióloga Nuria Put, socióloga del deporte. Nos enfocamos en los clubes y luego lo fuimos ampliando y vimos que nos permitía comprender cómo funcionaban las organizaciones deportivas en general. Entonces, parte este modelo concéntrico, podríamos decir, desde una visión de la sociedad, es decir, de dónde se ubican estas organizaciones en la sociedad. Utilizamos la teoría del tercer sector, ¿cierto? Luego vamos entrando, acercándonos a las organizaciones deportivas y las estudiamos en el contexto de las mismas, es decir, cómo se relacionan, ¿cierto? Las partes interesadas, es decir, la teoría de los stakeholders, de por qué las personas eligen o no eligen estar en un club o estar en una municipalidad, ¿cierto? Las relaciones entre los distintos tipos de organizaciones deportivas, etcétera. Otra visión dentro de este modelo corresponde al marco legal y administrativo. Aquí marca mucho si es que la organización es privada o pública. Los clubes son privados, los servicios deportivos municipales son públicos, entonces responden a distintos requerimientos. Y por otro lado, las características propias de cada uno, ¿bien? Que les voy a mencionar luego en las próximas diapositivas. ¿Bien? Entonces utilizamos este modelo, está publicado, lo hemos ido ajustando y obviamente como un modelo teórico puede irse ajustando, pero sirve para aproximarse a este tipo de organización y comprenderlo. Entonces, bueno, voy a partir primero con la información y con los datos que le decía Alexis que tienen que ver con municipalidad de deporte. Y lo primero es comprender que es un servicio deportivo municipal, ¿cierto? Como bien dice ahí Martínez, dice eso es la forma organizativa principal para desarrollar la gestión deportiva pública a nivel local. ¿Bien? No obstante, hay otros autores que también le atribuyen esta misma responsabilidad, pero la amplían al ámbito privado. Y tiene sentido que lo amplíen al ámbito privado porque las oficinas de deporte tienen mucha influencia en lo que pasa con las asociaciones locales, con ANFA, con los clubes deportivos, con organizaciones secundarias en materia deportiva, como el caso de las juntas de vecinos. Entonces, es bien amplio, bien en ese sentido. Generalmente, los servicios deportivos municipales en Chile dependen de la estructura municipal.
¿bien? Es decir, están anclados dentro de la estructura. No obstante, tenemos una figura en particular que son las corporaciones deportivas municipales, que son corporaciones de derecho privado que se han generado al amparo de las municipalidades. No son muchas en Chile, pero hay, y han crecido. Bien, son privadas y se encargan de gestionar el deporte municipal. Es decir, la municipalidad dice voy a crear una corporación deportiva para que en este caso ejerza la función de deporte a nivel local. Bien, acá nosotros en la región debemos tener unas cuatro más o menos. No son muchos, pero están ahí, ¿eh? Y la municipalidad es como que externaliza el servicio, en términos sencillos. ¿Bien? Bueno, algunos autores le atribuyen un rol fuertemente social a este tipo de instituciones. Tiene sentido porque están ancladas. Normalmente vamos a ver los datos que se articulan fuertemente con las direcciones de desarrollo comunitario, que es el brazo social que tienen los municipios, ¿cierto? También se le atribuye y se señala que los servicios deportivos municipales deben atender a toda la población, sin discriminación, sin énfasis alguno, entre otros elementos, y hay un elemento diferenciador, por ejemplo, con una federación deportiva o con un club deportivo, que tiene objetivos bien particulares. Promueven un deporte en específico en muchos casos, se segmentan a una población. En cambio, un servicio deportivo municipal debe ser amplio. ¿Okay? Y el esquema que está abajo tiene que ver con algunos elementos que yo considero que tienen que ver con cómo, en este caso, se desenvuelven o toman decisiones en los servicios deportivos municipales. Por un lado está la ley orgánica constitucional de municipalidades, que es una ley que le otorga facultades para ejercer el deporte, no la obliga. Es decir, le dice a una municipalidad, usted puede entregar servicios deportivos, pero no la obliga. Bien. La ley del deporte, que hace un reconocimiento fuerte y señala que el IND, MINDEP tienen que estar articulados para trabajar la oferta programática a nivel público en materia deportiva. La política nacional, que también rescata y entrega y hace un reconocimiento fuerte a la municipalidad y al deporte. Y por otro lado, lo que nos pueden aportar las encuestas nacionales de hábitos de actividad física para, en este caso, generar oferta programática, aunque la encuesta, luego lo vamos a ver, no, este tipo de información no tiene mucha injerencia en la toma de decisiones en la municipalidad. La municipalidad tiene un mundo aparte, no se dejan llevar mucho por las políticas. Acá está el extracto de la ley que les comenté recién, la ley orgánica de municipalidades, y ahí señala el deporte, ¿cierto?, dentro de las funciones facultativas que podría o no desarrollar una municipalidad. Y acá tenemos algunas, yo creo que son las principales funciones que cumple un servicio deportivo municipal. El primero es ejecutar la oferta programática en materia deportiva, talleres, escuelas, eventos deportivos, capacitaciones, principalmente. También se encargan en muchas comunas de entregar las subvenciones municipales a organizaciones deportivas. Están encargados, mandatados para elaborar los planes comunales. Aquí hay una falencia, luego lo vamos a ver, no planifican mucho. Hay una falencia importante en materia de seguimiento, de procedimiento. Están encargadas también en algunas situaciones, no siempre, de llevar el registro de organizaciones comunitarias en materia deportiva. Y un punto importante que sí desarrollan, que es la administración de infraestructura, recinto deportivo. Esto es lo principal que realiza el municipio y deporte. Bueno, yo le voy a presentar algunos datos ahora. Nosotros llevamos dos estudios de municipalidad de deporte en Chile. El primero fue el año 2016, lo hicimos a través de un fondo de deporte de ciencias del ministerio en su momento, y lo trabajamos con la región del Biobío, puse Ñuble ahí, porque todavía Ñuble no era región, y trabajamos con las 54 comunas, hicimos cuestionarios presenciales, adaptamos un cuestionario que se aplicó en Cataluña, lo trajimos, lo adaptamos, lo adecuamos, y lo trabajamos de esa forma. Y ahora estamos repitiendo algo similar, pero de manera virtual. Bien, y con dos vertientes. Le agregamos, bueno, aparte de la aplicación de cuestionarios, el desarrollo de entrevistas en profundidad con algunos encargados de deporte. Y también con las dos regiones ahora. ¿Ya? Entonces mantenemos las 54 comunes. La idea es poder hacer una pequeña comparación e identificar alguna mejora o retroceso en esta materia. Y lo que les voy a presentar ahora es lo que tenemos, que son 33 comunas de 54 y algunos datos de lo que nos ha entregado la entrevista en profundidad. Una de las preguntas que planteamos era cuál era la denominación del servicio de deporte. En esto ya nos entrega luces de dónde se ubican en la estructura municipal. Y mayoritariamente el 70% dice que son oficinas. Ya no son departamentos, no son dirección, de hecho direcciones hay muy poquitas, detectamos solamente una en las dos regiones. Bien, entonces ya nos dice que se ubican dentro de la mitad, podríamos decir, a nivel jerárquico, dentro de un organigrama, de una estructura municipal. Los programas de deporte que son menores, existen muy poquititos,
departamentos de deporte y direcciones de deporte casi no existen. Es decir, esto nos da luces de que el deporte no adquiere o no tiene la relevancia de educación, de salud o de otras áreas dentro de la estructura municipal. La dependencia administrativa mayoritariamente se decanta en lo que les decía en un principio, en las direcciones de desarrollo comunitario. Esto nos dice inmediatamente hay un fuerte componente social o se le entrega un rol social al deporte en la estructura de las municipalidades. Vemos que casi el 90% dice que dependen administrativamente de IDECO. También les preguntamos si compartían administración, y aquí vemos una mejora. Bien, cuando hicimos el estudio del año 2016 encontramos que muchas municipalidades tenían oficinas de deporte y cultura, oficinas de deporte y juventud. Encontramos en algún momento una unidad de deporte que era unidad de deporte y aseo y ornato, para que se hagan una idea más o menos de la valorización que tiene el deporte. Eso afortunadamente ha ido mejorando, ¿bien? Pero todavía no es el escenario ideal, o sea, encontramos todavía algunas municipalidades que juntan juventud, deporte, etc. Lo ideal sería que evidentemente fuesen o sea, independientes, no compartieran. Les preguntamos también cómo eran las relaciones, ¿cierto? A nivel de organizaciones, cómo se vinculaban estos servicios deportivos, si tenían relaciones o no con otras instituciones. Y claro, surgen fuertemente el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte y los gobiernos regionales, principalmente dado por las relaciones de entrega de recursos. ¿Bien? La oferta programática del IND, si no es la principal, chocan el palo, como diría alguien, son las municipalidades. Bajan por ahí la oferta que tiene el Estado, podríamos decir. Entonces, y la valoración de las relaciones normalmente es buena. Bien, también nos llama la atención que tienen una alta vinculación con Carabineros de Chile, y esto principalmente se materializa por el apoyo que entrega Carabineros al desarrollo de eventos deportivos. Algunas cosas. También preguntamos por el sector privado, no puse la tabla, ¿cierto? Pero bueno, evidentemente se relaciona mucho con clubes, con las ligas, con todo el tejido deportivo que está dentro de las comunas propiamente. ¿Qué más preguntamos? Las áreas con las cuales más interactuaba, ¿bien? Aparte de Dideco, porque dependen de ahí, surge fuertemente educación. Si hay una fuerte relación, ¿cierto? Entrega oferta deportiva al servicio deportivo municipal al ámbito educativo, se canaliza principalmente a través de educación extraescolar, también con el área de jóvenes, son las tres principales. Dideco, educación y jóvenes. Pensábamos que salud, que está por aquí, iba a ser más alto, pero no es tanto, se mantiene. ¿Qué más tenemos acá? También les preguntamos que aquí quizás hay algo que pudiesen mejorar, y tiene que ver con los ingresos en materia, los ingresos económicos en materia directa provenientes del ámbito privado o de servicios que entreguen este tipo de unidades. Y encontramos que era muy bajito, era solamente el 20% de las oficinas de deporte nos decía que recibían recursos por arriendo, por ejemplo. ¿Bien? Pensando en que este tipo de instituciones tienen un alto dominio de infraestructura deportiva, o sea, canchas, gimnasios, piscinas. Entonces aquí podría haber algún elemento que podría mejorarse. Acá también preguntamos sobre, bueno, las personas que trabajaban dentro de este tipo de instituciones, y les preguntamos sobre el género de algunos cargos que tenían que ver con la toma de decisiones, principalmente jefaturas, coordinaciones, supervisiones, etc. Y encontramos aquí un estancamiento gravísimo. De hecho aparecen dos, pero son tres. Son tres solamente mujeres que están encargadas de deporte en las dos regiones. De 54 municipalidades, solo tres mujeres. O sea, aquí hay un estancamiento, un retroceso en esta materia. Eh, es más grave incluso de lo que dice del diagnóstico internacional y nacional en esta materia. Los diagnósticos internacionales en materia de participación en cargos directivos de mujeres en el sector deportivo es del 30% aproximadamente. Ahí está el techo, más o menos. Y nosotros aquí estamos muy abajo sobre eso. ¿Bien? A nivel de gerentes técnicos de corporaciones deportivas, también son los hombres. En el ámbito de la coordinación, ¿cierto? También encontramos que son menos del 20% que corresponde a mujeres. En el ámbito de la coordinación 2, preguntamos por si existían algunas municipalidades más de una coordinación técnica. Hay una paridad en ese sentido.
Y en el caso de Supervisor uno que dimos una alternativa de respuesta, y encontramos que bueno, las tres personas que declararon eran mujeres, ¿bien? Pero principalmente, bueno, son datos, es poca la frecuencia, ¿ya? El dato duro está acá, principalmente. ¿Bien? Después vamos a ver los datos de clubes deportivos, se van a dar cuenta que tampoco el escenario es muy alentador. ¿Qué más tenemos acá? Voy a ir pasando algunos datos, algunos, por ejemplo, en cuanto a oferta deportiva, en cuanto a deportes que promueven este tipo de instituciones, encontramos, bueno, que el fútbol, todos los municipios tienen dentro de su oferta deportiva el fútbol, el 100%. Luego aparece fuertemente las actividades para el adulto mayor, muy fuertemente. También baile entretenido, que tiene que ver con el fitness o la recreación, ¿cierto? Aparece el básquetbol y probablemente tiene que ver un poco con la zona donde nos ubicamos. Es fuerte el básquetbol acá en Ñuble, quizás si esto lo aplicamos, preguntamos en el norte, puede variar un poco. Aparece fuertemente también la rayuela, con un 69-70%. El baby fútbol, el voleibol, pero principalmente, como se dan cuenta, oferta tradicional. Cuando preguntamos por deportes adaptados para personas en situación de discapacidad, también encontramos aquí un nudo crítico. Casi el 50% no desarrolla oferta para este tipo de población. ¿Bien? Es grave, yo la verdad es que no recuerdo el dato del estudio del 2016, pero me despertó interés, preocupación. ¿Bien? Principalmente lo que más practican quienes declararon que tenían deporte adaptado era básquetbol en silla de ruedas, justa paralímpica. Acá hay una mejora, al menos en la percepción. Los datos no los manejan muy bien, es verdad. Los servicios deportivos municipales, cuando le preguntamos cuál es el porcentaje, el número de usuarios, les cuesta mucho que respondan ellos porque no tienen mucho registro. Ahí habla un poco de la precariedad de esos servicios. Pero le preguntamos su percepción en cuanto a usuarios permanentes y eventuales de las actividades que generan ellos, en función del género. Y encontramos también que el 42% correspondería al género femenino del total de usuarios que están en estos servicios. ¿Sí? Hay una mejora, antes era un 30%. ¿Sí? Pero es un dato de percepción, no mantienen registro, es muy difícil. ¿Qué más tenemos acá? Aquí hay también algunas diferencias con el estudio anterior. Les preguntamos qué utilizaban, qué medio utilizaban para difundir sus actividades. Estamos hablando de casi 10 años. Casi 10 años las redes sociales eran, Facebook era muy tradicional, pero no estaba Instagram muy instalado. Y ahora vemos que el 100% de los servicios va en esta línea. ¿Bien? Instagram, Facebook, TikTok incluso. Y aparece algo que no teníamos en el panorama, que lo pusimos igual como alternativa, que eran los grupos de WhatsApp. Y nos llamó fuertemente la atención de que tenían grupos de WhatsApp para difundir sus propias actividades. ¿Sí? Hay un cierto dominio. Están los programas de radio tradicionales, se da principalmente en pueblos pequeños, no en las grandes ciudades. Páginas web propias, etcétera. Y los principales problemas que tienen. Acá, y esto lo comparamos también y lo articulamos con la entrevista en profundidad. En la principal problemática son las instalaciones deportivas. Es la falta de instalaciones deportivas y la calidad de las instalaciones deportivas. Ahí está principalmente la gran problemática que tienen los servicios deportivos municipales. A veces tienen mucha ganas, tienen incluso algunos recursos, pero les falta instalación. Y el segundo problema correspondería al bajo presupuesto que se le destina. Y hay una diferenciación, no puse los datos todavía porque no lo hemos procesado, pero hay diferencias gigantes entre lo que entrega un municipio y lo que entrega otro. Municipios, cuando digo similares en cuanto a población. Lo cruzo una calle, pasas a otra municipalidad y te das cuenta que la atención que existe al deporte municipal es muy diferente. Tiene que ver mucho con el sello del alcalde o de la alcaldesa. Algunos datos preliminares sobre la etapa cualitativa, a ver que sean interesantes, que no estén como reflejados en lo que tomamos en los cuestionarios. Las funciones que ejercen los servicios deportivos municipales son, uno podría decir, de acuerdo a lo que dice la teoría, que debiesen ir como más en la línea social, al deporte recreativo, de participación social, pero hay muchas municipalidades que centran su atención en el apoyo a deportistas destacados. Bien, alguien podría decir, oye, esto no, quizás no es de competencia o no es prioritario, pero para algunos municipios sí. Tiene que ver con algunos elementos políticos de apoyo, de visualización, ¿cierto? En esta materia. Eh, Les preguntamos también a los encargados de deporte cómo valoraban ellos, cómo creían que estaban dentro de la estructura municipal. Y es bajísimo. Bien. Se ve muy disminuido el deporte como servicio dentro de la estructura municipal. En atención de las autoridades,
en función de los presupuestos que se le asignan, de la gestión de recursos, se ven muy desvalorizados. Es decir, como, oye, nosotros somos como el pariente pobre dentro de la estructura municipal junto con cultura. Cultura es el primo hermano de deporte. Siempre están ahí. Y tienen las mismas precariedades, normalmente los mismos presupuestos, etc. Entonces ahí hay un tema. Las relaciones con el IND-MINDEP son buenas. Les preguntamos cómo es tu relación con el Ministerio del Deporte. En general es bien, pero es muy unidireccional. Es decir, la oferta que entrega IND-MINDEP es yo te traigo esto y tú tienes que ejecutarlo. Hay poca libertad de elección. Es decir, yo no tengo mucha posibilidad como municipalidad de decir, oye, ¿por qué no me ofrecen esto? O puedo ajustar esto. No, esto es así y se tiene que ser así. Entonces, es bueno porque entregan recursos, pero se puede mejorar. Entonces, es muy unidireccional, esto tendría que ser un poquito más socializado. La participación femenina es menor, tanto en cargos directivos, participación, entonces aquí hay un desafío gigante, gigante que tiene que ser abordado, hay que buscar los estímulos necesarios. Hay conciencia de esta situación, eso sí. O sea, los encargados de deporte no es que estén como nublados ante esto, ellos lo saben y buscan alguna estrategia dentro de los pocos recursos que tienen. El trabajo con poblaciones minoritarias, ¿cierto? Preocupa, pero no hay mucha atención a ello, principalmente en la población en general. No hay como una atención a población en situación de discapacidad, a minorías sexogenéricas. Está ahí, pero no está la capacidad ni los recursos para poder hacerse cargo de ello. Las principales problemáticas son las que ya les dije, y bueno, obviamente los encargados de deporte manifiestan esto, la necesidad de crecimiento. Necesitan, ellos se ven como menoscabados, muy abajo dentro de la estructura municipal y a ellos les gustaría pasar de oficina a ser departamento o a ser dirección. Eso grandes rasgos. Bueno, hay algunas conclusiones, pero tienen que ver un poco con lo que les planteé recién. Son conclusiones de estas dos vertientes, cuestionario y entrevista, pero más o menos muy parecido a lo que les planteé recién, entonces me lo voy a pasar y quizá a lo mejor lo dejo un poco para comentarlo al final, o si no, no me va a pillar el tiempo, porque me quedan algunos datos todavía. Y voy a pasar ahora a los clubes deportivos, ¿bien? Que son otro componente importante que corresponde al tejido privado. Estábamos hablando antes de una unidad pública, de una organización pública en materia deportiva, pero aquí entramos al ámbito privado sin fines de lucro. Los clubes deportivos en Chile, bueno, están con un reconocimiento de la ley 19.712 dentro de las organizaciones que reconoce la ley del deporte. Club, liga, asociación, federación, comité paralímpico, comité olímpico, corporaciones, etcétera. Algunas características de los clubes deportivos de base, yo lo denomino de base, ¿cierto? Clubes sociales también se habla mucho. Bueno, no tienen ánimo de lucro, deben responder a los intereses de los socios de la oferta, están creados para eso, a diferencia de un servicio deportivo municipal que es amplio, tiene que responder a muchos nichos. Acá el club no, puede ir solamente al básquetbol, al voleibol, a un tipo de población en particular. Tiene una característica, obviamente, que es la afiliación voluntaria, es decir, uno participa de un club porque quiere, no está obligado a hacerlo, y también tiene la propiedad de que yo puedo salir cuando quiero del club. Tienen que tener independencia de terceras partes, es decir, aquí hay un tema porque hay muchos clubes que son muy políticos, ¿bien? Son muy cercanos a ciertas administraciones, entonces, pero es una característica desde la teoría. Se caracterizan por el trabajo voluntario, y vamos a ver que los datos también nos entregan eso, de que hay un fuerte componente voluntario dentro de las personas que están dentro de la organización. No forman, obviamente, parte de la estructura pública y se rigen por el principio de autogobierno. Es decir, la propia entidad controla y dirige sus propias actividades, que está relacionado con la independencia de terceras partes, pero muchas veces no están así. Responden un poco a las administraciones locales o políticas de turno. Un dato importante para contextualizar, esta tabla es de la política pública del 2016 de Chile, que está vigente. Nosotros hicimos un análisis de la base del Registro Nacional de Organizaciones Deportivas y esto ha crecido, hay más clubes, hay más de todo tipo de organizaciones, pero hay un problema. Si ustedes se dan cuenta, en esta columna que dice no vigentes, es decir, no tienen su personalidad jurídica al día, es decir, no tienen vida legal y es altísimo. Este es un problema gravísimo, gravísimo en la asociatividad deportiva en Chile. Miren, el caso del Club Deportivo, no vigentes, al año 2016 habían 15.416 clubes. Vigentes, solo 3.667, de un total de casi 20.000. Es decir, tenemos un 20, siempre estaba entre un 20 y un 25% de organizaciones tienen vida legal.
Es decir, pueden postular a fuentes de financiamiento, celebrar contratos, etc. El resto no lo puede hacer. ¿Qué nos dice la experiencia? Que esto 15.000 también es un poco falso, porque muchos clubes funcionan sin estar vigentes legalmente. Es decir, hacen sus actividades, funcionan, compiten, etcétera, pero no postulan a proyectos porque son autónomos desde la perspectiva económica. Pero hay un problema, ¿ya? Hay un problema. Entonces hay que buscar la forma y los estímulos para que estos clubes puedan actualizarse. ¿Bien? Algunos también de estos obviamente han desaparecido, ya no existen. Algunos datos sobre un estudio que hicimos el 2014-2015, también estudiamos las regiones de Biobío, bueno, en este caso era Biobío, estábamos con Ñuble, ¿bien? Y estudiamos a los clubes del registro del Ministerio del Deporte. Trabajamos con cuestionarios de tipo presencial. Solamente había 329 clubes de mil y tantos que estaban vigentes. Nosotros dijimos, bueno, vamos a tomar estos clubes. Trabajamos finalmente con una muestra de 150, con una muestra proporcional, representativa, ¿cierto? De aquellos clubes. Tomamos clubes de rurales, de centros urbanos, de la cordillera, de la costa, etcétera. Y también, obviamente, trabajamos con un cuestionario que también trajimos de Cataluña, que está enfocado en clubes deportivos, y lo adecuamos y lo trabajamos. Y algunos datos que nos han llamado la atención. En lo que está acá, lo que estamos viendo, les preguntamos por el año de fundación de los clubes. Si ustedes se dan cuenta, existe una concentración de clubes desde casi el retorno a la democracia, donde los clubes empiezan a nacer en Chile. Nosotros trabajamos un artículo en función de esto hace algunos años, donde planteamos algunas relaciones en función de las etapas sociohistóricas de Chile, ¿ya? Pero nos marcaba fuertemente el retorno a la democracia como un gran paso para que se constituyeran organizaciones deportivas en Chile. Eso está muy marcado. Previamente, las organizaciones muy dilatadas, ¿ya? De hecho, hay un quiebre aquí baja durante dictadura, acá también está el periodo de Carlos Ibáñez del Campo, donde también se afecta fuertemente el tejido asociativo, no solo de clubes, sino que de la sociedad en general. ¿Bien? Entonces vemos ahí un punto interesante. Les preguntábamos si tenían relaciones con instituciones públicas y casi todos los clubes, el 95%, tenían una relación fuerte con IND, con MINDEP, con las mismas municipalidades. ¿Bien? Y aquí también se ve con más detalle. ¿Bien? Los gobiernos regionales, un 55% de los clubes tenía relaciones principalmente por entrega de subvenciones, proyectos, etc. La municipalidad un 70% y el IND y el ministerio un 86%. Más probable también por fondos de donaciones, Fondeporte, etc. Que son principalmente elementos de subvención. La edad de los socios que tenían estos clubes deportivos, vemos cómo va disminuyendo a medida que envejece la población. Fuerte está entre los 18 y los 45 años, y después a medida que la población envejece, deja de participar en clubes. También aquí se levanta quizá una brecha o algo, un punto para poder tomarlo, ¿cierto?, dentro de las políticas públicas y buscar la forma de que ojalá menos gente se me vaya a medida que envejece. La participación de socios y socias en el club, ¿cierto? Esto era el porcentaje. Yo hablo siempre del tercio. ¿Sí? Siempre el tercio. Las mujeres están en el tercio, lamentablemente. El tercio en presencia en dirigencia, el tercio en participación deportiva. Y acá, bueno, estamos acá en el 30%. ¿Sí? 70% hombres, 30% socias. Respecto a los deportes más practicados, les dimos varias posibilidades. El principal deporte, evidentemente, que aparece es el fútbol, ¿cierto? Seguido del taekwondo, no lo teníamos en consideración. Luego el básquetbol, el ciclismo, el balonmano, como dentro de las primeras opciones. Un segundo deporte no lo practicaba el 65% de los clubes. ¿Qué nos viene a decir esto? Que mayoritariamente los clubes deportivos son monodeportivos, es decir, fomentan solo un deporte. ¿Bien? Y ahí empieza ya tercer, cuarto deporte, y empieza ya el tercer deporte, el 82% no promueve. ¿Bien? Entonces son muy poquitos los clubes polideportivos. Otro punto que preguntamos correspondía a si desarrollaban actividades complementarias. Planteamos esta pregunta en función de esta visión que teníamos del club social, que es distinto al club europeo. Lo habíamos comparado un poquitito. El club europeo es un club muy deportivo. Tú vas y haces deporte, pagas, etcétera. Pero en Chile la oferta va más allá. La oferta tiene que ver con, por ejemplo, el bautizo, con el cumpleaños, con la celebración de actividades extradeportivas. Y encontramos que el 83% tenía de esa actividad. O sea, eran clubes deportivos, sí, pero deportivos y sociales. O sea, promueven una vida dentro del club, más allá de la entrega del servicio deportivo, por el cual fueron fundados. Entonces, ahí tenemos una diferencia importante con clubes de países desarrollados, europeos.
Cuando les preguntábamos a los clubes si tenían equipos en función del género, y encontrábamos que, por ejemplo, el 73% en este caso de los clubes, de los equipos, que eran 613, que declaraban estos clubes, eran masculinos, secciones masculinas o ramas masculinas. ¿Bien? Solo el 22 era de mujeres y mixto había un 4,8%. Se repiten estos datos. El género en el directorio, también el tercio. De 689 integrantes de directorio, presidenta, secretaria, tesorero, etcétera, el 35 era mujer y el 64 hombres. Esta tabla es más específica y solamente detectamos, esta tabla tiene los miembros del directorio, que solamente en dos cargos había paridad, que era el de tercer director, que ya como el cargo que podríamos decir tiene menos relevancia dentro de un equipo directivo, y el de secretario o secretaria. Y el resto, la brecha es en favor del género masculino. En el caso del presidente, por ejemplo, casi el 80% eran hombres y el 20% mujeres. En otros estudios que hemos comparado se repiten tendencias similares. El cargo de secretaria, ¿por qué? Porque hay un prejuicio, hay una visión, ¿cierto?, enfocada en que es una función más bien femenina. Eso se va repitiendo lamentablemente. Ojo que estos datos tienen casi 10 años, ¿eh? Entonces ahora sería interesante. Intentamos hacerlo, pero no pudimos porque no pudimos acceder a los datos de contacto por un tema de ley de transparencia. O sea, no sino de ley de protección de datos. Nos hubiese gustado acceder o levantar este dato. ¿Qué más? Ya en función del tiempo, bueno, mayoritariamente el trabajo o de las personas que están en el club son voluntarios. Existe muy poquito personal o personas que trabajan y reciben remuneración en los clubes deportivos de base. ¿Ya? Son clubes muy de trabajo voluntarios, menos del 30% tenía, es decir, menos del 30% declaraba que tenía un técnico al que le pagaban un poquitito para dirigir el fin de semana, era muy, muy, muy poco, casi todo recaía en voluntarios. Los clubes decían, eso sí, que tenían muchos técnicos y profesionales en el club haciendo funciones, pero estos eran, como les decía recién, sin remuneración. O sea, hay profesionales, hay gente que entrega su trabajo, es interesante ese modelo, un modelo muy, muy de trabajo voluntario. Y también otra cosa que se repetía en todos estos cargos de voluntarios, técnicos, profesionales, es la baja presencia. A nivel de prácticas democráticas, en general cumplían, ¿cierto? A nivel de si les preguntamos si tenían actividades de votaciones regularmente, sí, cumplían el 86%, reuniones de la junta directiva, si hacían sus asambleas generales, etc. Algo que detectamos también era que los clubes más antiguos, que tenían más años, tenían mejores prácticas democráticas que los más nuevos. O sea, un club del año 40 tenía mejores prácticas que un club del año fundado el año 2000. ¿Eh? Encontramos que hay un tema de cultura probablemente organizacional de por medio. Y bueno, ya concluyendo, algunos desafíos que han surgido de este estudio. Bueno, primero se ve una fragmentación de clubes desde la perspectiva de su evolución o surgimiento histórico. Vemos cómo va muy dilatado hasta que se produce el retorno a la democracia, donde aumenta explosivamente los clubes. El ejercicio importante sería ir a ver cómo están esos clubes que se generaron desde el año 90 a la fecha, si están con vida, no están con vida, etc. Pero hay una fragmentación, ¿cierto? Hay una dispersión ahí. Son clubes abiertos, muy dados a las relaciones, ¿ya? No son clubes cerrados, así muy, muy en su mundo, ¿ya? La mayoría declara relaciones con muchas instituciones. No son un mercado laboral muy fuerte para las profesiones de la actividad física y el deporte, puesto que no hay un reconocimiento al trabajo remunerado propiamente tal, sí al trabajo voluntario. Son clubes diversos. Nosotros hicimos, no puse ahora, pero hicimos una tipología de 10 tipos de clubes en función de los recursos económicos que mueven, en función de las personas que están, en función de la oferta deportiva. Entonces encontramos que eran muy diversos, ¿ya? En función de las variables que estudiamos. No hay un club único. No hay como el club de base o el club social de barrio, no, son muy distintos. Un fuerte trabajo voluntario, falta de capacitación a nivel directivo, muy precario, muy precario. No hay tampoco renovación dirigencial. Una oferta deportiva muy minoritaria, mayoritariamente, como les decía, es un deporte por club. Son pocos los clubes que ofrecen 3 o 4 deportes.
La participación femenina baja en todos los elementos que analizamos, voluntario, personal, directivo. Y acá también hay otro punto que, de acuerdo al Registro Nacional de Organizaciones Deportivas, acá bueno, surge un tema de política pública que hay que darle solución respecto a que existen muchos clubes que no sabemos en qué están. No sabemos si están funcionando, si están con vida, si ya murieron, etc. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel ministerial no está esa capacidad tampoco de detectarlo. Ojalá se levante eso en algún momento. ¿Bien? Así que eso, pues, fue un poquitito rápido. Oye, le agradezco mucho. Espero que haya entregado alguna información que sea de su interés y, bueno, queda ahora abierta a preguntas, a comentarios. Así que eso. Muchas Gracias. gracias, Carlos. Quizás dejar de compartir pantalla, así nos vemos Ya. los rostros. Queda el micrófono y el chat a disposición de las personas que quieran comentar, preguntar, cualquier cosa. Voy a partir yo. Al parecer tenemos un público silente hoy día. Eh, presentaste datos de hace 10 años y presentaste datos del 2024. Eso es muy, muy interesante. Vamos a ver si después puedes compartir la diapo con nosotros o yo hacérsela llegar a quienes les interese porque hay unos datos muy interesantes. En ese sentido, hay dos cositas que me llaman la atención. Casi el 50% de lo que presentaste de los deportes no desarrollaba un deporte adaptado. Mm. No sé si nos cuentas sobre esas iniciativas que sí lo han hecho, cómo lo hacen, qué gente va, qué porcentajes, también en términos de género, si nos puedes contar un poquito de esa iniciativa. Sí, bueno, lo primero, sí, hay un punto que atender ahí. El principal encargado de entregar la oferta deportiva en cualquier comuna es la municipalidad, ¿ya? Eso es un rol que cae. No obstante, eh, no hay una norma, no hay un aparato regulatorio que le diga a la municipalidad cómo debe funcionar. Bien, no hay una directriz. Y de hecho hay oficinas, si tú te diste cuenta, hay departamentos, etcétera. Todo ello depende mucho de la visión del alcalde o de la alcaldesa. ¿Bien? La otra vez hablábamos y dentro de las conversaciones que uno tiene, entrevistas y datos que va tomando, sí, y a mí también me pasó, yo muchos años estuve encargado también de deporte en una municipalidad. Depende mucho de la voluntariedad del alcalde. Si tenemos un alcalde que tiene una visión deportiva participativa, que apoya el deporte cambia mucho en la comuna, ¿ya? Entrega más recursos, hay más subvención, y por otro lado, hay alcaldes que no son no tienen una buena visión quizás sobre el deporte o no es de su interés y bueno, van a centrar sus recursos en otra parte. Eso es un punto. Entonces la oferta va un poco dictada desde ahí. ¿Ya? Es decir, no hay una orientación técnica, ni ministerial, ni nada que le diga a una oficina de deporte, usted tiene que hacer deporte adaptado. Entonces queda un poco a criterio. ¿Bien? Segundo punto, tiene que ver con los recursos que manejan las oficinas de deporte. Mayoritariamente, salvo contadas excepciones, los recursos son súper limitados. Nosotros en algún momento, con el estudio de Municipalidad de Deporte del año 2016, determinamos que habían oficinas de deporte, comunas, muy pequeñitas principalmente, ¿no? 5.000, 7.000 habitantes, que tenían un per cápita por habitante en función del presupuesto de deporte de 150 pesos. Para que te hagas una idea. Pero te ibas a una municipalidad donde el per cápita, porque preguntábamos por los presupuestos, ¿cierto? Tenían un per cápita de 1.300 pesos por habitante para deporte. Entonces tú dices, esto es gravísimo, ¿ya? ¿Por qué se producen estas diferencias? Bueno, un poco por lo que te decía. Entonces, la oferta en este caso de deporte o práctica adaptada queda supeditada mucho a recursos, a la visión del alcalde, ¿cierto? A los criterios también que tengan o intereses que tengan quienes dirigen los servicios deportivos municipales, ¿ya? Si hay un interés, si hay una sensibilidad en esa materia. Por otro lado, también tiene que ver con las gestiones que se desarrollan desde las mismas unidades municipales, en función de que, por ejemplo, si postulamos un proyecto Senadis, nos cambió la oferta programática este año. ¿Por qué? Porque a través de Senadi a lo mejor podemos financiar 2, 3 talleres en esta materia. Y me cambia también la oferta programática. Entonces son varios factores.
¿bien? Como poder decir que existe un factor o una orientación de por qué no existe casi en el 50% de una oferta en esta área, no, es variable. Nosotros no preguntamos en detalle de por qué no, ¿ya? Nosotros pesquisamos si tenían o no tenían oferta para personas en situación de discapacidad, pero es un buen punto, como tú lo señalas, el profundizar un poco en por qué no se da. ¿Alguien tiene otro comentario, pregunta? Sí, Fernando. Hola, yo tenía me llamó la atención cuando presentaste la parte de las instituciones del deporte. Había como un espacio intermedio como sobre instituciones que son como interinstitución, un espacio como trabajo conjunto, por así decirlo, entre diferentes estamentos institucionales, como en la primera o segunda diapo. eh, Siento que se habla harto de que las instituciones deportivas dialogan poco con otras, por ejemplo, otros ministerios, aspectos municipales que no necesariamente son netamente deportivos. Pero, ¿cómo crees tú que se da como la relación entre las propias como instituciones deportivas? ¿Sientes como que hay un trabajo como conjunto, como ya pensando como en hacia adentro? Mm. Mira, a nivel de municipalidad, casi no se relacionan las unidades municipales de deporte con las de otras municipalidades. Es muy bajo, creo que era al menos del 20%. No, no hay. ¿Ya? Esto no indica que haya conflicto, ¿ah? Solo que la municipalidad desarrolla, no tiene mayor contacto, no hay mucho diálogo, por ejemplo, para retroalimentar el proceso. Es decir, no sé, yo voy aquí en mi comuna Concepción, que estoy en Concepción, a Talcahuano, y oye, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué es esto? Oye, coordinémonos, a lo mejor nosotros tenemos pensado una corrida atlética, ustedes también, que no vaya el mismo mes, ese tipo de cosas lamentablemente no se da a nivel de relaciones entre unidades similares. Cuando llevo este mismo análisis a los clubes deportivos sí tienen una mayor relación con sus stakeholders externos, con los clubes de por sí, salvo contadas excepciones, pero normalmente el club busca competencia. Entonces, si busca competencia, tiene relaciones con otro tipo de organizaciones, clubes, ¿cierto? Si hablamos de instituciones superiores, asociaciones, ligas, etcétera. Y por eso una de las cosas, quizás no lo comenté, no lo puse en la diapositiva, es que nosotros una de nuestras como propuestas o hallazgos es que nuestros clubes deportivos en Chile son abiertos, no son clubes cerrados, mayoritariamente son clubes abiertos, ¿cierto? Clubes que se relacionan con municipalidad, con carabineros, con otros clubes, con juntas de vecinos, muchas veces comparten sede, instalaciones deportivas, etcétera, son clubes abiertos. Entonces, yo ahí el club sí, quizás si lo llevamos a niveles superiores, asociaciones, ligas, se cierran un poco porque, bueno, sus funciones son distintas igual, son de representatividad. El club está afiliado a una institución superior. Y en el caso de las municipalidades, principalmente sus relaciones tienen que ver con otras instituciones que les proveen de recursos, ¿bien? O les entregan servicios. IND, MINDEP, gobierno regional. Últimamente, el último año, a través de los fondos, bueno, las principales subvenciones deportivas en Chile en materia económica ya vienen del GORE. No están dentro de los fondos concursables del IND, MINDEP, pero el fondo deportivo es muy pequeño. Así que eso, no sé si Fernando responde un poco a tu consulta. Sí, muchas gracias. Nicolás. Hola, buenas tardes. Mira, una consulta dentro de tu análisis que lo haces en diferentes periodos de tiempo. ¿Cómo crees tú, de acuerdo a eso, que serían las proyecciones? ¿Los clubes deportivos se van a fortalecer o de a poco van a empezar a disminuir cada vez su influencia en las comunidades? Ese es como un punto de acuerdo a tu Mm, análisis. Y lo otro que también estaba pensando durante la Olimpiada, sobre todo, que durante los años 50 en Chile el deporte fue bien potente. Y en ese periodo yo he investigado que existieron muchos deportes, mucha difusión del deporte también. Eh, en ese espacio de tiempo, qué factor hubo para que existiera ese fenómeno? mm, Eso, gracias. perfecto, Nicolás. Mira, más que quizás como una percepción, es que las encuestas de hábitos, que es como el principal referente que tenemos como para ir monitoreando cómo está la participación de las personas en estas organizaciones, nos dice que esto no va bien, en el sentido de que no aumenta. Se mantiene en algunos casos de encuesta y disminuye la participación de personas en organizaciones. Ya sea personas, creo que la encuesta pregunta en personas que aprendieron o hicieron sus primeras prácticas o se iniciaron en deporte y participan en deporte.
¿ya? Entonces yo creo que hay una señal de alerta. No creo que los clubes vayan a desaparecer. Van a estar, ¿cierto? Pero probablemente su injerencia, ¿cierto? Su influencia a nivel social, en el tejido local principalmente, va a ir disminuyendo. Y esto se va a ver también por otro lado, porque cuando uno empieza a ver las tendencias en materia de práctica deportiva, aumenta la práctica individual, es decir, de la persona que va al gimnasio, de la persona que sale a correr, pero ya no hace práctica asociativa o colectiva. Entonces yo creo que hay un tema importante porque alguien podría decir, ya, ¿y qué pasa si no existen los clubes? Bueno, los clubes son un camino importantísimo, ¿cierto? Para la socialización, para fomentar prácticas, para tomar decisiones, para la participación ciudadana, etcétera, son muchos. Entonces, ahí hay un tema que resolver, que atender. Yo desde la política entregar los estímulos necesarios, ¿cierto? Ya sea a nivel, no sé, de facilitar postulaciones, mejorar en ciertos elementos a nivel de infraestructura deportiva, etcétera. Pero hay que atenderlo. Eso es un punto, ¿ya? Yo creo que si no se toman las medidas, esto se mantiene, esta tendencia a la baja, pero no van a desaparecer los clubes. Van a estar ahí. Y son muy necesarios además, porque recuerden que los clubes son la base del tejido asociativo. Sin clubes no tenemos asociaciones, sin asociaciones no tenemos federaciones, y sin federaciones no tenemos representatividad deportiva. Como a nivel de pirámide, no se cumple siempre, porque los clubes sociales, la mayoría de los clubes son sociales, no llegan al alto rendimiento. Pero si tú lo ves desde la perspectiva de las federaciones deportivas, tú empiezas a mirar para abajo y dices, y esto yo lo he comentado con gente de las federaciones, hay federaciones en Chile que uno desconoce, pero tienen 7 clubes y están constituidos como federaciones, 8 clubes de deportes bien nicho. Pero si le empiezas a sacar esos clubes, no tiene federación. ¿Ya? Entonces hay varias lecturas que se pueden hacer. Y lo otro era sobre por qué había más clubes en los años 50, algo así. No sé si me pueden, Nicolás. No, me perdí un poquito. Sí, como el fenómeno de esa época, como que hubo mucho deporte, muchos clubes, Ah, la difusión. sí, yo creo que tiene que ver principalmente con las características de la sociedad de aquellos tiempos, o sea, en el sentido de que había quizá una mejor educación cívica, los estilos de vida eran muy distintos ahora, las distracciones, las jornadas laborales, yo creo que son una serie de factores que llevaban a las personas, ¿cierto?, a tener una vida más social, más asociativa, no solo en el club, en la junta de vecinos, en el sindicato, en la agrupación gremial, etcétera. Yo creo que en ese sentido meto al club dentro de ese mismo nicho, en el sentido de que yo creo que tiene que ver mucho con los estilos de vida, las condiciones de vida. Ahora, no sé, antes tú llegabas al trabajo a las 4 o 5 de la tarde y te quedaba espacio para. Ahora las personas llegan a las 7 8 de la tarde y no te queda vida para ir al club. Es muy difícil. De hecho, dentro de las principales problemáticas que nosotros hemos detectado con dirigentes deportivos, que hay otro problema ahí. No hay renovación directiva, no lo puse ahora, pero no hay renovación dirigencial. Uno va a los clubes y empieza a ver dirigentes muy mayores. No hay renovación porque no hay interés, y más que no hay interés, quizás no me llegan gente joven, que yo pueda en este caso formar para que tome el cargo del dirigente de 70 años. ¿Ya? Y no llega esa persona porque no llegan, porque bueno, salió de la universidad a las 8 de la tarde, 9 de la noche, te quedas espacio. Entonces, yo creo que son varios factores desde ese aspecto. Antes de ir con Loreto y con Nicolás, hay una pregunta en el chat. Mm, Dice, muchas gracias por la presentación, Carlos. Me gustaría que ahondaras con la comparación de asociatividad deportiva respecto a Europa y si es extendible a un marco estructural europea del deporte o se aterriza más bien al tejido deportivo español. mm. A ver, conozco más el tejido deportivo español porque podríamos decir que lo viví en cierta medida, lo vi ahí. Eh, Bueno, una de las primeras diferencias es que yo veo al club latino en general, ¿ah? La experiencia en Argentina, de hecho en Argentina yo creo que son clubes más sociales que nosotros, y en Chile son clubes sociales, ¿ya? Donde la persona normalmente que asiste permanece, ¿cierto? Donde hace vida de club, donde sus intereses incluso van más allá de la práctica deportiva. Nosotros no puse el dato tampoco, pero nosotros preguntamos cuántas personas que estaban en el club eran no deportistas, y es altísimo. Es decir, y tú dices, ¿cuál es el interés de esa persona? Interesante, ¿no? ¿Por qué va al club? ¿No? Porque hace vida, porque socializa, porque es una válvula de escape, etc. Entonces yo cuando veo eso y hice como esta comparación con lo que pasaba con clubes de países de Europa, de España, era que no veía eso. Yo veía que las personas que van a clubes en estos países van por el servicio deportivo.
¿ya? Y de hecho tú ves en sobre las cuotas de socio acá nosotros preguntamos y eran 5.000 pesos, ahora estarán en 7.000 pesos, entre comillas podríamos decir baja. Pero cuando te vas a un club en Alemania, en España, son 300 euros, 400 euros, 500 euros. Te entrega mucho servicio, evidentemente, pero lo ves más como un servicio privado que aquí se acercaría a lo que tú pagas en Sportlife, por ejemplo. Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, para mí son muy distintos desde esa perspectiva. O sea, cuando yo le explicaba, oye, no, si allá no sé, en Chile paga una persona, no sé, 5 euros, 5.000 pesos. Pero ¿cómo? ¿Cómo eso? No, es que el otro se sustenta con trabajo voluntario. Ya, el trabajo voluntario tampoco se ve allá, salvo en los dirigentes, pero no ves a alguien que te vaya a dirigir el fin de semana y esté toda la mañana sentado con un buzo con frío. No, pues acá sí se ve. Y la mayoría de las personas de los clubes hacen eso. Entonces hay una diferencia en ese sentido, desde la voluntariedad, desde los volúmenes de dinero que manejan. Acá son bajitos, no son altos. O sea, una vez accedí a un estudio en Cataluña que se llamaba El peso del deporte en Cataluña y claro, los volúmenes del club de barrio, como lo conocemos, o sea, no son comparables. Entonces yo creo que son muy distintos, son muy distintos. Loreto, Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan o no? Sí, Sí, ya. hola Loreto. Hoy gracias, Carlos, por la verdad que yo estoy bien desconectada de este mundo. Pero, mira, estuve viendo y hay un curso del Comité Olímpico Chileno que es de gestión deportiva. Bueno, te quería preguntar eso, dos cosas. Porque sí, o sea, yo igual sentí como una falencia, claro, se fue hace muchos años en mi formación como profesora de educación física, en lo que es justamente esto, generar espacio para la promoción del deporte, porque uno como que busca siempre ser asalariada en el fondo, como que en el fondo siempre busca, ya, bueno, voy a buscar trabajo y voy a ser asalariada, pero esto es como un nicho finalmente para independizarte de alguna forma. Entonces, bueno, la gestión deportiva, y yo te vi aquí igual, en el equipo, o sea, donde trabajan, tú todavía, ya, pregunta, ¿se desarrolla este curso? Igual es súper económico. Y si se promociona bien, ¿cuánta gente se inscribe? ¿Cuál es la matrícula? No sé si me puedes contar eso. Mm, sí, me voy a posicionar un poco como de las formaciones en materia de gestión deportiva que existen en Ujú, Chile. El otro día estuvimos un poco haciendo un análisis muy rápido de eso. Hay una oferta que se ha incrementado bastante en los últimos 4 o 5 años, eh, que va desde los cursos, como en lo que tú dices del Comité Olímpico, que son cursos online, son cursos bien mm, básicos, que están hechos como para mm, que lo pueda tomar algún dirigente que no tiene ninguna formación y cercanía con el deporte, como para que lo pueda tomar algún profesional de la actividad física o de otras áreas. Entonces, son cursos como de formación bien básicos. Eh, ¿Aconsejables? Sí, evidentemente sí, sí, son aconsejables, sobre todo para las personas que se están iniciando. En esos cursos participan desde gestores deportivos municipales, estudiantes de educación física, dirigentes, etcétera. Y por otro lado, después está el crecimiento ya lo que son la oferta de diplomado en materia de gestión deportiva en Chile, que deben haber unos 8 más o menos, casi todo en modalidad virtual, algunos semipresencial. Pero tenemos una carencia ya a otro nivel, que es en materia de magíster, de posgrado, en materia de gestión. Creo que hay uno o dos, son virtuales, no, hay poquititos desde esa perspectiva. Por otro lado, está la oferta que ha generado históricamente el IND-MINDEP, que tiene que ver un poco con los programas, con el desarrollo del plan estratégico en materia de actividad física en Chile, y que ha tenido programas bien emblemáticos como uno que fue enfocado en los gestores deportivos municipales. Se les entregaron herramientas para que pudiesen diseñar sus planes deportivos comunales. Eso es la carta de navegación más importante que debiese tener una unidad municipal en materia deportiva. ¿Ya? Pero eso a grandes rasgos, o sea, hay ofertas, se ha mejorado, casi todo es online y evidentemente sí es importante. Bueno, las universidades también, casi todas las universidades en Chile tienen dentro de su malla una o dos asignaturas que tienden a esto, a formulación de proyectos, gestión de... No sé si era eso, Loreto, sí. Nicolás Cornejo. Hola, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Cuando estaba mostrando la presentación, mostraste un gráfico sobre el tema de el financiamiento de los clubes y de las asociaciones deportivas municipales, Sí. y también de que había muchos de estos que no podían tener este financiamiento
municipal o tenerse a becas porque legalmente no están Mm. funcionando con RUT. A lo que voy, mi pregunta es la siguiente. ¿Te ha tocado en los clubes o las asociaciones municipales que tú has entrevistado que estén en el proceso para legalizarse, para que estén dentro de estas becas, o te han tocado puros clubes que ya están legalizados normalmente? Los clubes que yo, los datos que, perdón, los datos que puse de clubes son de clubes que estaban en el registro en ese tiempo de organizaciones deportivas. Es decir, estaban legales vigentemente. Ellos podían acceder a subvención municipal, a postular a fondos del gobierno regional, Senadi, Fondeporte, etcétera. No son clubes que no hubiesen postulado, que no tuviesen la posibilidad de postular. ¿Por qué solamente estudiamos, que una, podría ser un desafío, porque solo estudiamos a clubes que tenían vigencia legal porque teníamos la certeza de que existían, o que al menos legalmente estaban? Entrar en el otro mundo de clubes no vigentes legalmente, es como entrar en es como en un cuarto oscuro y no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, para nosotros, para poder trabajar con la base de datos, teníamos que trabajar con los clubes que estuviesen vigentes. Un club sin vigencia legal no puede acceder a nada que tenga que ver con compromisos legales, oficiales, postulaciones, etcétera, porque no te lo permite la ley. Entonces, pero ellos funcionan, ¿no? Cosa de darse una vuelta los fines de semana o preguntar por ahí, van a encontrarse. ¿Tienen personalidad jurídica vigente? No. Pero están ahí los chicos practicando y se desarrollan igual. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo creo, o lo que debiese estar como estrategia a nivel de institucionalidad deportiva, es ir a buscar esos clubes y que estén acá, que me entreguen esa información, ¿ya? También me pueden entregar información de cuántas personas practican ahí. Entonces, es otro tema también. En Chile no se sabe cuántas personas hacen actividad física. Entonces, pero bueno, ese es otro punto. Eso, Cristóbal, Nicolás. No sé si era eso más o menos, Nicolás, lo que me... Sí, muchas gracias. Mm, mm. Sí, hola, buenas. Yo me enteré un poquito tarde de esto, así que apenas supe, me metí aquí a la presentación, así que no estuve en toda la presentación, pero te agradezco mucho y estuvo muy bueno lo que alcancé a ver. Por eso, bueno, voy a hacer una pregunta y ahí me queda la duda, a lo mejor algo se puede haber conversado de lo que voy a preguntar. Pero, claro, efectivamente hay algunos países que tienen todo el tema de actividad física, deporte, bastante desarrollado, ¿verdad? Y bastante como claro en las como instituciones en las que sigue cada una de estas líneas, ¿verdad? Algunos es muy de club, otro potencia mucho la parte escolar y después de educación superior universitaria, etcétera. Y ahí la pregunta es, no sé si tú tienes información o dentro de lo que presentaste de si en nuestro país predomina más uno sobre otro, por ejemplo, el del club sobre el deporte escolar, sobre lo de la municipalidad, a nivel de educación superior, después eso baja o aumenta, o hay algunas edades en que como que se genera algún quiebre. eh, y también si hay alguna como propuesta dentro de tus conocimientos en que tú dirías como, bueno, esto no está tan definido o sí está definido, pero o a lo mejor tendríamos que, para poder ir desarrollando mejor el deporte, la actividad física, etcétera, deberíamos definirnos hacia un cierto camino determinado que creo que quizás podría ser X debido a cómo funciona un poco nuestra educación, está la parte de urbanismo en el desarrollo de las ciudades, la seguridad, etcétera, etcétera. Bien, Cristóbal. Es una pregunta bien compleja. Bien compleja. No, Sí, yo pero no tengo la mira, respuesta no, tampoco. probablemente tampoco yo voy a dar, pero tiene que ver con modelos principalmente. A ver, si me posiciono primero de lo que presenté hoy día de municipalidad, a mí me llama la atención que existan municipalidades que quizás, por ejemplo, centren su atención y ellos lo declaran así, por ejemplo, en financiamiento de deportistas de alto rendimiento, en el alto rendimiento. ¿Ya? Porque teóricamente ese rol
no es competencia de un servicio deportivo municipal que debe centrar sus recursos, obviamente, en ser eficiente, pero en atender a toda la población. Bien. Y además porque la expertise para el trabajo del alto rendimiento o del apoyo al alto rendimiento a nivel de control de estos recursos, como también de ejecución, no está en las municipalidades. Está en las federaciones deportivas, en el Comité Olímpico, en las unidades de alto rendimiento que pueda tener el IND, etc. Entonces ahí yo ya creo que eso se podría quizás, no sé, direccionar, regular, y que una municipalidad que a lo mejor pueda poner énfasis en 3 líneas principales: deporte recreativo, participación social, ¿cierto? Formación en segundo orden, porque ahí la formación, también los clubes tienen mucho que decir, el club de barrio, ¿cierto? El ámbito extraescolar. De hecho, la oferta que baja el IND la baja a través normalmente de las escuelas deportivas, a través de sus escuelas de formación. Y la otra área que yo creo que municipalidad sí o sí está ahí, porque tienen infraestructura deportiva. ¿Ya? Yo creo que va por ahí. Y una cuarta podría ser el apoyo en ciertos mecanismos a las organizaciones de base, clubes, ligas y asociaciones, que es lo que está dentro de la municipalidad. ¿Ya? Por ahí debiese pasar. Pero hay municipalidades que apoyan federaciones deportivas. Y ahí se produce también un nuevo crítico que yo digo, ¿por qué una municipalidad está apoyando una federación? Si una federación tiene que buscar el canal de autosustentación de ellos. Y si no, vamos por la vía de lo que me pueda entregar Ministerio, IND, sponsorización. El municipio a mí debiese centrar en población común, podríamos decir, ¿ya? Creo que me entienden ahí. Por otro lado, los clubes deportivos, dentro de la libertad asociativa y de elección que tienen, como yo les decía, hay muchos clubes. O sea, catalogar dentro de un marco a un club es difícil, no lo veo así. Nosotros hemos visto clubes que se caracterizan por sus sellos formativos, se centran en población menor de edad, y su mundo son los chicos y eso, y no les interesa más arriba. Por otro lado está el club tradicional de fútbol, que nosotros también lo hicimos dentro de los clústeres, de las tipologías que levantamos. El club de fútbol de barrio, que se junta a fin de semana a competir, mueve 300 o 400 personas. Muchísima gente, ¿cierto? Pero, y su mundo es la competencia recreativa, podríamos decir. Es una competencia de fin de semana, es competencia, no es rendimiento, es competencia recreativa. ¿Ya? Tenemos otro tipo de clubes que se centran en el desarrollo de eventos, en actividades más bien recreativas, etcétera. Entonces, ir como un modelo único es complejo. Habría que analizarlo. El IND MINDEP tiene algunos modelos de desarrollo, pero están por nichos, por lo que tengo entendido. Está el modelo de desarrollo, por ejemplo, para el deporte formativo, tienen los centros escolares, los SEM, no me acuerdo cuánto, ¿cómo se llama? Yo sé que mueven 150.000 escolares en Chile, entonces hay modelos de desarrollo. Más detalles puntualmente ahí los desconozco. Pero que el otro día lo pensaba, decía, si tuviésemos que mapear el Sistema Nacional de Actividad Física en Chile, sería una cuestión de loco, en el sentido de mapearlo como con relaciones. Es complejo. Yo lo llevaría por subsectores o sectores. ¿Ya? Iría por primero mapear, no sé, lo que es el deporte municipal, el deporte de participación social, y lo centraría ahí. Iría por la vía del canal de rendimiento, tomaría los actores que tienen que ver con el alto rendimiento en Chile y haría el subsector de ese sentido. Eso es lo que más o menos te podría comentar, Cristóbal. No sé si algo ahí puede haber aportado. Súper. Perfecto. Muchas gracias a Cristóbal y a todos y todas que participaron hoy día, nos dieron sus preguntas, sus comentarios. Muchas gracias también a Carlos. Les cuento que esta sesión es grabada y se sube al canal de YouTube del ISUC, del Instituto de Sociología de la Católica, en caso de que quieran volver a revisarlo. Y cualquier duda, cualquier comentario pueden escribirme a mí o a Carlos, y ahí nosotros ampliamos en lo que podamos, ¿cierto? Enviar más información, etcétera. Nos veremos entonces el próximo mes con el próximo seminario. Por ahora los dejamos. Que pasen una buena tarde. Gracias, Carlos. Gracias a todos y No, todas. no, gracias. Saludos, Loreto. Que estés No, bien. muchas gracias.